¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está tan hermosa, amada iglesia del Señor? A los que vivimos que su espíritu está completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar Romanos 5:5. La esperanza, la vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Muchas gracias. Este es el ministro Eloy. Amén. ¡Feliz día, amada! ¿Cómo está tan hermosa mi iglesia de mi Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que te vino a hablar. Hoy voy a hablar de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de personas. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Abba, Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor, esta iglesia consentida, la amada de mi Señor. Mire qué hermoso comenzar el año en gracia. Nada más que el primero y ya hoy ya van 2 estudios que lo dimos el primero el miércoles y ahora hoy este 4 de enero. Pueden buscarlo por YouTube. Ahí se consiguen todos estos estudios para que ustedes comprendan el poder y la gloria de Dios, cómo Dios se manifiesta desde el principio del mundo hasta ahora. Mira, para muchos Dios desapareció después de los apóstoles. Cuando los apóstoles murieron, ya Dios no se comunicó más con los hombres, sino que era por medio de la escritura, durante muchos hombres, varios ancianos, ministros, etcétera, y entonces se manifestaba a través de la palabra. Hoy podemos decir que Dios está con nosotros. Se ha manifestado nuevamente como estuvo caminando con Enoc, como estuvo con los profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, aquellos verdaderos y únicos profetas, y como estuvo con los apóstoles cuando se le apareció por Cristo, Señor nuestro, al amado apóstol Pablo. Desde allí no había sido manifestado más Dios mismo con su pueblo, sino hasta ahora. Y tenemos prueba de eso. Tenemos prueba. Porque el estudio de hoy se llama Conforme a lo que está escrito. ¿Cómo se llama el estudio? Para que vean que no es habladuría, sino que ya Dios había hablado de esto. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito. Doy gracias por el Dios Padre. Doy gracias por el Dios Hijo y doy gracias por el Dios Espíritu Santo. Hermano, estos son 3. No son 3, es un solo Dios, pero se ha manifestado 3 veces. Primero, Dios Padre se manifestó por los profetas. Luego se presentó y se manifestó al pueblo de Israel y a las naciones por Cristo Señor nuestro, el cuerpo, con su presencia. Y hoy se está manifestando por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde está? En vosotros, en vuestros corazones. Mira, esto había estado oculto por tiempos eternos. Pero hoy se ha manifestado al conocimiento de la gracia de Dios para que todos nosotros podamos conocer dónde está Dios. Y no podamos decir entonces, ¿verdad? Que no podemos respetar a Dios, que no podemos darle un obsequio a Dios, que no podemos abrazar a Dios, que no podemos tocar a Dios. Ahora sabemos que amando al hermano, amamos a Dios, porque Dios está en vosotros. Mira qué tremendo esto. Entonces ahora sí nos vamos a respetar unos con otros. ¿Por qué? Porque sabiendo que cuando no nos respetamos unos con otros, no respetamos a Dios, que está ¿dónde? En vosotros. Muy importante saber eso. Por eso es que la gente se la pasa haciendo todavía maldad, porque no temen a Dios. Pero ahora sabiendo que Dios está en vosotros, ¿cómo me meto con vosotros si que resulta que Dios
está ahí, y sin meterme con vosotros es meterme con Dios. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Yo lo recibo. Así que doy gracias por la existencia, por la presencia y por la manifestación de Dios. Doy gracias por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, y por los apóstoles, porque ellos entregaron su vida y derramaron su sangre para demostrarnos hoy a nosotros el poder y la gloria de Dios, por el testimonio de ellos. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque aún las escrituras dicen que si hubiesen 3 solamente en el planeta, como ellos, solamente ellos 3 serían salvos. Imagínate tú lo importante que es tener la locura de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel, como lo tuvo el amado apóstol Pablo. Por eso dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque el único que tenía una locura para hablar era Pablo, para decir las cosas como eran, porque era el único que las conocía de los apóstoles. Es el último de los apóstoles, es el apóstol de los gentiles. Pablo tenía una integridad tremenda, muy parecida a la de Job, no igual, pero parecida, porque se esforzó y fue valiente, y tenía una fe como la de Daniel, porque a pesar de todo el conocimiento que tuvo por medio de Gamaliel sobre la ley y de ser aún perseguidor de la iglesia, tuvo fe en creer en Cristo para ser trasladado del mundo de las tinieblas, o sea, de la ignorancia, al reino del amado Hijo de Dios, y de poder decir algo que muchos pastores no lo han podido decir. Todo lo que tenía de conocimiento anterior lo tengo como estiércol en comparación a la divina gracia de Dios que ahora me ha sido encomendada. Mira, muy difícil que un ministro sin conocimiento, sin ser competente, diga estas cosas. ¿Por qué? Porque se aferran a que ellos tienen la verdad y no se dan cuenta que Dios hace nuevas las cosas todos los días. Todos los días Dios te da algo nuevo. Por eso es un Dios vivo. Por eso es el Dios viviente. Todos los días te trae algo extraordinario, como lo que nos trae hoy el Señor, conforme a lo que está escrito. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios que sirve para tu salvación. ¿Y de qué nos salva esta gracia? Nos salva aún de nosotros mismos. Pues nosotros dormimos con nuestro propio enemigo, que es nuestra propia carne. Dormimos con nuestro enemigo, que es nuestras propias carnes, nuestros propios deseos engañosos. Estamos acostados y el mismo cuerpo está maquinando hacer la maldad. Está buscando la venganza, está siendo hipócrita y está siendo envidioso muchas veces. Por eso es necesario llenar la mente y el corazón de la gracia de Dios, para que nuestros pensamientos sean en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, y así el Dios de paz esté con nosotros. Así que nos acostaremos a dormir descansados. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos buenos al levantarnos. Y cuando tenemos pensamientos buenos al levantarnos, tenemos un día agradable, un día perfecto, un día en el Señor. Porque ese día no nos trajo ni tristeza, ni angustia, ni desesperación, sino que nos trajo concilio, nos trajo bondad, nos llenó de misericordia y nos hace dormir en paz. ¿Usted va comprendiendo? Eso es la gracia de Dios. Y esta gracia nos ha dado libertad, porque nos trasladó del mundo de la ignorancia, el mundo de las tinieblas, al reino del amado Hijo de Dios, donde hoy nos sentamos nosotros a la derecha de Dios, juntamente con Cristo, Señor nuestro. ¿O no somos miembros del cuerpo de Cristo? Cuando el apóstol dijo: y vi los cielos abiertos y vi el Señor sentado a la diestra del Padre.
estaba hablando de nosotros, estaba hablando de una profecía, estaba diciendo algo que iba a ocurrir. Porque nosotros hoy estamos sentados al lado de Dios mismo, al lado derecho. Como dijo el Señor, venid a mi derecha, benditos de mi Padre. ¿Y dónde están los benditos de Dios? Amén. Usted no ha oído que en muchas congregaciones no les acepta ni siquiera que ustedes le digan bendecidos, sino que se molestan, ponen mala cara y te dicen como con un pocotón de ira, que Dios te bendiga, sea con rabia, ¿me entiendes? Porque no aceptan la verdad. Y es que la carne no acepta la verdad, porque la verdad es del Espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que adoremos a Dios. Por eso nosotros sí hemos recibido esa bendición de Dios, que cada sábado Dios viene a reunirse con nosotros, a unirse con nosotros acá en esta congregación y a bendecirnos cada sábado con su palabra y con su poder. Y esto ha sido maravilloso, porque muchos de vosotros dan testigo de cómo han cambiado su vida y cómo fueron trasladados del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Y cuál era el mundo de las tinieblas sino una congregación distinta? Donde entraba y era el pecado. Estás maldito porque estás bajo pecado. Si no das los diezmos, eres maldito. Y todo era un infierno. Y hoy eres luz a las naciones. Hoy eres bendecido y bendecida con toda bendición. Hoy estás perfecta, estás radiante. Hoy brillas aún más que el sol. Entonces fuiste trasladada y trasladado de un mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, ¿sí o no? Estás hoy en el trono de Dios. Nosotros estamos a la derecha del Señor. Somos miembros del cuerpo de Cristo, luz a las naciones. Somos una lumbrera que no se puede apagar, porque nuestra luz no es propia, sino que alumbramos con la luz de Dios. ¿Que mora dónde? En vosotros. Por eso aquí no hay pecado ni pecador. Por eso aquí, en esta congregación, hemos sido libres de la ley de Moisés. Y estamos bajo la divina gracia de Dios. No solamente por fe, porque por fe andamos, sino que aún por vista hemos podido ver manifestarse la gloria de Dios en vosotros en la forma de hablar. Porque cuando tú dices que estás bendecido con toda bendición, ya eres bendecido, ya has aceptado la bendición de Dios. Y Cristo vino al mundo ¿a qué? A bendecir toda la familia de la tierra. Para eso vino Cristo, porque Cristo es la simiente de aquella que Dios le prometió a Abraham, que había de venir para bendecir todas las naciones. Ahora está Cristo entre nosotros. Amén. Somos vosotros miembros del cuerpo de Cristo. Pero hoy hay muchos llamados profetas. ¿Acaso no saben que Cristo en los días de su carne dijo: Juan el Bautista es el último de los profetas? Léanse en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 14. Y ahí van a ver que el último de los profetas es Juan el Bautista. No hay más profetas. Y todas las profecías, ya ahora lo que se están es cumpliendo, porque el Señor habló de todas ellas y repitiendo conforme a lo que estaba escrito todo lo que habían dicho los profetas y aún Juan el Bautista. Estos hasta el día de hoy vagan en sus profecías humanas, sin dar oportunidad a los creyentes a oír la verdad. Mire, si un hombre se hace pastor de una congregación, se supone que ese hombre es su cuidador y su salvador. No hay nada que pudiera pasarle a esas ovejas de la congregación que el hombre no tuviera que estar ahí para apoyarlos y sacarlos. Igualito como un pastor de ovejas, si una oveja cae en un hueco y ella no va a poder salir de ahí, ese pastor tiene que ir y sacarla. ¿O no es así? Así que nosotros hemos comprendido por el Espíritu Santo de Dios que el hombre natural
no puede ser pastor de las ovejas del Señor. Para que se cumpla Ezequiel en el capítulo 34, que dice, yo mismo buscaré mis ovejas y las pastorearé. Aquí se ha cumplido eso, conforme a lo que está escrito. Porque aquí el pastor es Dios. ¿Por qué? Porque usted puede estar ahorita saliendo de viaje y irse para China. Y resulta que yo no puedo ir hasta China, pero Dios sí puede estar allá con usted. Entonces, ¿quién es tu pastor? Yo, que no puedo dar mi vida por ti, o Dios, que puede salvar tu vida donde tú estés. Por eso, entendiendo las Sagradas Escrituras, como está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 18, 15 al 18, que el Señor dice, el evangelio que yo predico no es mío, sino del que me envió. Esto lo dijo Cristo de Nazaret en los días de su carne, cuando los fariseos y saduceos, los sacerdotes, le incitaban y le provocaban y le decían, ¿y este de dónde sabe esto? Entonces él, con mucha humildad, se presentó como el Hijo y dijo, el evangelio que yo predico no es mío, sino del que me envió. Bueno, yo de la misma manera. Este evangelio no es mío, sino del que me envió. Y si Él es el que me envió, es Él vuestro pastor. O sea que cuando tú no obedeces al evangelio, no es que no estás obedeciendo a Miguel, sino que no estás obedeciendo a Dios. Porque Él es vuestro pastor. ¿Sí vamos comprendiendo? Esto lo que va a lograr entre nosotros es que verdaderamente cuando nosotros lo comprendemos, sí vamos a ser más respetuosos y obedientes a la palabra, porque sabemos que es de Dios y no de los hombres. Nosotros aquí no podemos decir, el pastor dice tal cosa. No, aquí decimos, Dios dice tal cosa. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso, donde yo no llego, Dios llega. Por eso nunca te vas a sentir solo, porque aunque yo no esté, tú siempre tendrás a Dios. Y el día que yo parta con el Señor, no los dejaré solos, porque siempre Dios estará con ustedes. Ustedes van comprendiendo. Amén. Entonces, les mencionaré los que los verdaderos profetas hablaron, y hoy está ocurriendo, y otros ya ha ocurrido, y alguna de estas profecías está frente a ustedes y muchos no la han visto, al igual que los fariseos y saduceos no vieron al Señor de gloria, aún teniéndolo enfrente de ellos. Venezuela, tierra por Dios amada, desde el año 1998 entró en un trance. Empezaron a haber sucesos en Venezuela y el mundo estaba tranquilo. Solamente Venezuela empezó primeramente las tribulaciones, las angustias, el hambre, la desnudez, la desesperación. Todo esto cayó primeramente sobre Venezuela. Y de aquí a todas las naciones. De hecho, cuando el éxodo ocurrió en Venezuela, los venezolanos se llevaron tras de ellos lo que había de acontecer con ellos. Y pasó entonces a todas las naciones. Pero esto no es que estaba ocurriendo porque algún profeta por ahí, algún llamado profeta lo anunció. No, ya esto había sido anunciado por los profetas y aún por el Señor nuestro Dios en Cristo Señor nuestro. Desde el año 2007 hubo un llamado a un hombre llamado Miguel, de la ciudad de Maracaibo, la ciudad del sol amada.
En la original, por Udón Pérez, escribió, dice así: la ciudad por Dios amada. Eso fue lo que escribió Udón Pérez en la original. La ciudad por Dios amada. Pero en los libros pusieron la ciudad del sol amada. Por eso, Venezuela ha estado en el ojo del mundo desde 1998. Analicen ustedes para que ustedes vean. Pero así dijo el Señor, todo ojo lo verá. Desde el 2008, a mediados del año, fue ungido este hombre llamado Miguel por un anciano llamado Auspicio, que significa, auspicio significa en el hebreo proyecto a futuro. Fue mentor por 3 años y medio, a mediados del 2008 hasta el 2012. 3 años y medio, para que se cumpliese lo escrito por el profeta Daniel, en Daniel capítulo 12, versículo 7. En el año 2012 empezó su ministerio, siendo Dios mismo su guía y del pueblo, para que se cumpliese Ezequiel 34 y Ezequiel y el Salmo 23. Recuerde que en el Salmo 23, a ver quién se lo sabe. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y nosotros estamos aquí al lado del lago de Maracaibo. Toda esta zona, Milagro Norte, está al lado del lago de Maracaibo. Por eso el agua del río va corriendo, el agua de mar está agitada y el agua del lago está en reposo. Junto a aguas de reposo los pastorearé. Dios mismo nos pastorea. Otra palabra que dijo el ministro desde el principio es que somos príncipes y princesas de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey de Reyes. Mientras que cuando vas a una iglesia tradicional, lo que te dicen es que eres pecador, que eres pecadora. ¿O no es así? Llegó el 2013 y con este año la muerte de HR, a quien conocemos como la primera bestia, que le dio el poder a la primera bestia. Por ahí oí una mujer que dice en TikTok, no, porque falta todavía una bestia. No, ya están las 3 bestias. Dice en Apocalipsis capítulo 13 que la primera bestia se levantó y le dio el poder a la primera bestia. Una primera bestia que estaba en este lugar, un país distinto al de la primera bestia. Y esta bestia le dio todo el poder a la primera bestia. Esto fue desde el año 1998, 99, 2002. Ya esto venía ya en mente. Y este HR le dio a la primera bestia, FC, le dio todo el poder para que se adueñara y tuviera poder sobre la gloria de toda la nación. Este fue herido de muerte y se vio su herida en su cabeza, porque se rapó la cabeza a enseñar que tenía una enfermedad mortal. Y fue sanado y volvió y jugaba béisbol y todo lo demás. Y todo el mundo decía, wow, pero ¿y quién va a sacar o quién va a poder con esto? Estaba puesto por Dios. Y así como había dicho la profecía de Joel, Dios mismo lo sacó, le quitó la vida. Pero puso a la tercera bestia, que le tenía por cargo
conforme a lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 13, la tercera bestia tenía por cargo hacer vivir a la primera bestia que le había dado el poder a la primera bestia. Y la proclamación era: HR vive, la nación sigue. ¿Ustedes van comprendiendo? Entonces, este le dio el poder de vida. O sea que aun cuando ya estaba muerto, salía por la radio o televisión y hasta el día de hoy como si estuviera vivo, porque esa era su misión. Además de la idolatría a nivel nacional, en todas partes, colocar imágenes como si estuviera vivo, hablar de que habló por pajaritos, habló por animales, o sea, todas estas cosas, aunque no lo creamos, ya estaban escritas y estaban escritas por Dios. No es que ahora los profetas están diciendo, estos llamados profetas, ya no hay más profetas desde Juan el Bautista, no existen más profetas. Todas estas profecías ya estaban escritas, ahora simplemente se han estado cumpliendo. Por eso nosotros tenemos que ver las visiones y los sueños de cómo se está manifestando hoy Dios en nosotros y cómo Dios está levantando un pueblo que así como lo hizo al principio con Adán y Eva, lo está haciendo ahora con Cristo y la iglesia, para que este pueblo venga a heredar la tierra, porque así se lo prometió nuestro padre ancestral Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra y tú serás heredero de toda la tierra. Eso es lo que está ocurriendo ahora delante de nuestros ojos y no nos hemos dado cuenta. Así que también hubo en el 2013 el fallecimiento o la pérdida de la vida de José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda fue aquel que destapó la olleta y dijo: Pablo, a quien Dios le hizo saber que Pablo era el apóstol de la gracia. Y desde allí esto salió. Hay que darle al César lo que es del César, que Pablo era el apóstol de la gracia. Él destapó su olleta. Pero también, porque, oigan bien, amada, para que un hombre para que un ser apostaste de la fe, tiene que conocer la fe. Y él conoció la fe porque conoció que Pablo era el apóstol de la gracia. Y conoció la fe para apostatar de ella, porque se puso el 666 y mandó a toda la congregación y a todo el que creía en él a ponerse el 666. Y todos lo pusieron, aquellos que creyeron en él. Y el 666 sabemos que es el número de la bestia. Así que esto ocurrió en el año 2013. La muerte de HR y la muerte de José Luis de Jesús Miranda. Y entró a la palestra Miguel. Entró a la palestra Miguel. Así que en el mismo año muere José Luis de Jesús Miranda, quien portaba el número de la bestia 666, gobierno del país. Y empezó a gobernar en el país la segunda bestia, que pasa a ser la tercera. En el 2014 fue un año de protestas y manifestaciones, producto de la escasez y de la inflación, con una duración de casi todo el año. En el 2015 fue la marcha de las ollas vacías, en contra de la escasez acelerada que vivía el pueblo. En el 2016 se originaron más de 1000 protestas y decenas de saqueos en todo el país. Estos saqueos se debían a la escasez y el hombre que pasaba, el pueblo
las ciudades en cola para obtener un bocado de comida, pues los productos básicos desaparecían de los anaqueles. ¿Se acuerdan de todas estas tribulaciones? Amén. En el 2017 siguió la escasez, el hambre abatía a los ciudadanos que ya comían de la basura. ¿Se acuerdan cuando llegaron a comer de la basura? Muchos que veíamos comiendo en la basura. O de la misericordia de Dios en otros. Los diálogos entre los GEO y los OP se cancelaban sin frutos. En el 2018 llegaron catástrofes por inundaciones, la crecida del río Orinoco y del río Caroní. Afectaron a los estados Bolívar, Amazonas y Apure. Ya se empezaba a ver también tragedias en otras partes del mundo. Más de 10.000 personas afectadas fueron los fallecidos en ese año, más elecciones. En el 2019, apagones interminables que traían como consecuencia muertes a pacientes en los quirófanos, pérdidas de alimentos que necesitaban refrigeración y más elecciones. Llegamos a tener 3 presidentes en el país: el de la derecha, el de la izquierda y el Señor nuestro Dios en medio. Esta fue otra señal. Estaba el presidente de la derecha, el presidente de la izquierda y el Señor en medio, como cuando murió Cristo. Y el Señor en medio de nosotros. Entró el COVID-19 en febrero de 2020. Los muertos por la enfermedad son numerosos y las vacunas no son una solución para algunos. Y la tristeza por todas las desgracias ocurridas llenaron de desesperanza a muchos. Seguía la mala economía, derramamiento de petróleo y la caída del Producto Interno Bruto llenaba al pueblo de más incertidumbre, tristeza, angustia, desesperación. Las protestas diarias pasaron a llegar hasta 26 diarias y eran más. Demandas de derechos económicos, sociales, culturales, derechos humanos y ambientales eran notables por todas partes. 2021, más elecciones, masacres por desacuerdos políticos, más presos políticos. 18 protestas diarias durante todo el año, más protestas por derechos económicos, problemas eléctricos, falta de agua, gas doméstico, gasolina, gas automotriz, salario, falta de empleo. 2022, se aumentan las protestas y sus fuerzas de seguridad son acusadas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración y encarcelamientos, y quienes llevan la contraria se juzga a civiles entre tribunales, 1000 y entre otros. En 2023 el país se mantiene en el tope con la inflación más alta. Celebran nuevas elecciones como esta vez con una oposición, pero esta vez con una oposición activa y más unida, lo que ha llevado a más encuentros de ira entre uno y el otro, poniendo al pueblo en zozobra, angustia y miedo como nunca antes. Elecciones frustradas y una constante lucha por la verdad mantiene al pueblo en ascuas, comenzando un 2025 en certidumbre de cuál es el desenlace de tanta tribulación. Se ha dejado claro con esto que desde el 2012 hasta el día de hoy, la angustia y la tribulación ha estado presente en todos estos años. El miedo, el temor a morir y la desesperación se ha apoderado de mucha gente. Pero esto
ya lo había anunciado el Señor cuando habló por el profeta Daniel en el capítulo 12, en el versículo 1. Mire cómo dice. Vamos a leer primero Daniel capítulo 12, versículos 7 al 10, para que comprendamos. Porque todo esto ocurrió para que se cumplan las escrituras. Dios siempre ha utilizado a uno para hablar al pueblo. Presta mucha atención a lo que hoy te digo, amada. Daniel capítulo 12, versículos 7 al 10. Oí al varón vestido de lino, este es el Señor, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, un tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. No es una casualidad que yo, Miguel, haya conocido o empezado a conocer la gracia en el año 2008. Antes del 2012 son 3 años y medio. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero no se trata solamente de esa señal, sino de cómo ocurrieron las cosas, para que sepamos qué tenía que venir a hacer Miguel aquí a la tierra. Por eso muchas veces les he dicho, yo sé quién soy, de dónde vengo, lo que vengo a hacer y a dónde voy. Pero no se había dado el tiempo para poder explicarlo de la forma en que lo estoy diciendo ahora. Así que, y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, el poder del pueblo santo es la palabra. Ya con lo que nosotros hablamos aquí, la palabra tiene que regresar a Israel. Ya no tiene que ir a otra parte. Ya todo el mundo conoce de Cristo y del poder y la gloria del Dios de Israel. Todas las naciones. Ahora es necesario que conozcan en la gracia, porque lo que conocen es la ley. Que conozcan en la gracia y que esta gracia regrese aún hasta Israel. Porque Israel tiene también que ser salvo por gracia. Así que, y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. ¿Se estarán cumpliendo hoy? Amén. Yo oí, pero no entendí, dijo Daniel. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Recordemos que el tiempo del fin fue en el año 2012. Se pusieron de acuerdo los astrólogos, los astrólogos, los científicos, los mayas, los aztecas, todos, hasta los brujos se pusieron de acuerdo en una sola cosa. Todos se pusieron de acuerdo en una sola cosa, que en el año 2012 había algo que tenía que pasar. Se alinearon los planetas en el año 2012. Y decimos, ¿por qué tenía que ser 2012 y no 2000? Porque Cristo, aun cuando dice que comienza su ministerio en el año 30, no lo comenzó en el año 30. Comienza su ministerio en el año 12. Él nace en el año primero y en el año 12 se le pierde a sus padres. ¿Y dónde estaba Cristo? En la casa del Señor. ¿Dónde estaba? En el templo, discutiendo las escrituras con los sacerdotes. Ya ahí él empezó su ministerio, porque empezó a crecer en el conocimiento y en estatura, para poder llevar en buen fin aquello que había de acontecer conforme a lo que estaba escrito. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de esta cosa? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se empezaron a decir todas estas buenas nuevas de salvación. Ojo pelado aquí.
muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. No sé si aquí habrá algunos que han comprendido. ¿Sí han comprendido? Aquí hay algún impío. Pero si tú vas a una pentecostal, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová, y preguntas si hay algún pecador, todos te dicen que sí. Porque es lo que le están enseñando. No conocen la verdad. ¿Usted va comprendiendo? Como está escrito, Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué usted hoy es libre? ¿Por qué es libre? Por el conocimiento. Por el conocimiento. Porque el conocimiento te da libertad. ¿Y cómo has sido libre de ti mismo? El conocimiento te ha dicho que el diablo quedó destruido, ¿verdad? Pero que tú, según la carne, actúas como si fueras un diablo. El conocimiento te ha dicho que tú no eres carne, que tú eres espíritu, y que por lo tanto el Espíritu Santo de Dios que está en ti debe ser el que se manifiesta todos los días delante de tu esposo, delante de tus hijos, delante de tu esposa, delante de tus hijos, delante de tu familia y delante de las personas. ¿Quién se tiene que manifestar? El Espíritu Santo, no el espíritu de ira. ¿Usted va comprendiendo? Esta libertad te la ha dado el conocimiento de la gracia de Dios. Te ha dado la libertad de que ya no eres pecador, de saber de que Cristo murió por tus pecados, de que ya no hay un infierno donde tú vayas a parar, sino que el Espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Usted va comprendiendo? Entonces, ¿cómo adquiriste esta libertad? Mira lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, en el tiempo del fin, en el año 2012, sale a la palestra ¿quién? Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿Y por qué es gran príncipe? Porque dice, y está escrito, el mayor servirá al menor. ¿Y qué te vengo a servir? La gracia. Vengo a llenarte del Espíritu. ¿Usted va comprendiendo? Amén. El mayor servirá al menor, por eso es gran príncipe. Porque ustedes son príncipe y princesa de Dios, porque son hijos del Rey de reyes y Señor de señores. Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, ¿estoy de parte de quién? De los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Ha sido tiempo de angustia? Amén. Como nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Porque no solamente lo que ha pasado en este país, sino que alrededor del país ha pasado infinidades de cosas. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, o sea, en este, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro del Cordero, en ese libro de la vida. ¿Y cómo están inscritos en ese libro? Pondré mis leyes en su mente y en sus corazones los escribiré. Desde Rosa, Auxilia, Lina, Mayo, Chuy, Adela, Cheli, Zenaida, su servidor Miguel Eloy León Peña, mi esposa Yoxiber, Génesis, Mil, Camas, Eloy, Miguel Daniel y todos los miembros de esta iglesia, yo los tengo anotados en el libro de mi corazón. Todos y a cada uno. Porque el Señor conoce todos nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y ahí estamos cada uno de vosotros. Y estoy completamente convencido que de la misma manera en cada uno del corazón de ustedes. En estos días me dijo una hermana y me sentí feliz cuando ella me dijo, en la iglesia que yo estaba no conocía a nadie y iba todos los domingos. Pero en esta iglesia a todos los conozco y todos me conocen.
Porque ahora no solamente conocemos a Dios, sino somos conocidos por Él, como está escrito. Así que llegó Miguel en el 2012. Empezó a dar libertad al pueblo de Dios, a inscribirlos en el libro del Cordero. Tiempo de angustia, como se ha vivido en este tiempo, no se había vivido jamás. Los acontecimientos en el mundo han sido trágicos. Algunos le echan culpa al calentamiento global, otros a la inteligencia artificial, al aumento de la ciencia. Pero yo y tú sabemos que todo esto procede de Dios, como está escrito en Deuteronomio 32:39. Yo soy y no hay dioses conmigo. Yo soy el que causo la herida y yo soy el que la sano. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito y no hay quien pueda librarte de mi mano. ¿Quién es este? Para el cumplimiento de las profecías de los auténticos profetas. Porque esto es para el cumplimiento de las profecías de los auténticos profetas, no estos que están saliendo ahora que son profetas chimbos. ¿Recuerdan los animales que caminaban en círculos? Amén. Congelamiento en lugares cálidos, caída de granizo, lagos en desierto, eclipses solares y lunares, llegada de extraterrestres, terremotos, maremotos, sismos, deslizamientos de tierra y muchas más. Han ocurrido todo esto en este tiempo. Amén. Llegó el tiempo de la angustia cuando llegó Miguel, porque del 2012 hasta hoy, estas cosas han transcurrido con más frecuencia y más fuerte. Recibo en el amor de Dios y por la misericordia infinita de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, que entregó su vida por nosotros, que era necesario que el mundo supiera esto para que estas cosas dejen de acontecer. Porque nosotros ahora, esto nos permite obedecer la fe. Entender este estudio nos va a permitir serle más fiel al Señor y obedecer su fe. Obedecer el evangelio de la gracia de Dios y ponernos todos al día con la gracia del Señor. Así que llegó el tiempo de la angustia cuando llegó Miguel, porque del 2012 hasta hoy estas cosas han transcurrido con más frecuencia. Sé que muchos no van a creer, pero les habla de misión, les hablo de mi misión, que no es solo para los gentiles, sino para los reyes y aún para los hijos de Israel. Está escrito, mira esta profecía, Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 24. Oído, amada, yo envío mi ángel delante de ti. De quien está hablando aquí Moisés, no podía ser Cristo de Nazaret. Y ya le voy a explicar por qué no estaba hablando de Cristo de Nazaret. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, dice el Señor. Compórtate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Miguel, Eloy, León, Peña. Los 4 nombres están en las Sagradas Escrituras. Miguel, ¿quién como Dios? Eloy, Dios mío. León, de la tribu de Judá, y Peña, donde enterraron el cuerpo de Cristo. Los 4 nombres están en las Sagradas Escrituras. Y aparentemente, buscándolo en el internet, no hay otro que se llame Miguel, Eloy, León, Peña. Pero si en verdad oye su voz, dice el Señor,
y haces todo lo que yo te diga, porque la voz es de Miguel, pero la palabra es de Dios. Entonces dice, pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, dice el Señor, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de, oído aquí, porque esto que está aquí es una alegoría. Llevará a la tierra del amorreo, eteo, el fereceo, del jebuseo y a los cuales, del cananeo, a los cuales yo haré destruir. Pentecostal, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová, etc. A lo cual yo haré destruir. ¿Cómo va a ser destruidas estas congregaciones? Por la palabra. Porque ellos van a terminar hablando como nosotros estamos hablando. Porque nosotros no estamos dañando la palabra ni poniendo por nuestra propia cuenta lo que es el evangelio de Dios, sino que Dios le está diciendo a ellos cómo se tienen que dirigir a la congregación. No te inclinarás, porque dirá, yo a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a las imágenes de ellos, ni ante sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas, la católica, apostólica y romana. ¿Cuántos aquí han agarrado sus estatuas por medio de esta congregación y las han roto? Amén. Muchos. Y esto es para que se cumpliera estas escrituras. Este es mi trabajo en el Señor y mis armas son en Dios para construir un templo santo en el Señor. Pablo lo dejó por escrito. Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, escribió lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro, no dice y otros, como si hablase de muchos, dice y otro edifica encima. Ustedes, cada uno, mire cómo sobre edifica. Yo estoy sobre edificando sobre el fundamento del amado apóstol Pablo, el cual es Cristo resucitado, o estoy con Cristo de Nazaret. Con Cristo resucitado. Entonces ese es el fundamento y no hay otro. Si algunos están edificando sobre madera, heno o hojarasca, nosotros estamos edificando sobre oro, plata y piedra preciosa. Usted sabe que el oro, usted lo quema, lo derrite, pero sigue siendo oro. Mientras que si usted quema la madera, ya no va a ser más madera. Y si usted quema la hojarasca, ya no va a ser más la hojarasca, sino ceniza. Y el heno, de la misma manera. Mientras que el oro, la plata y la piedra preciosa se quema, sigue siendo lo mismo. Por eso, lo que nos está quemando ahorita es la palabra de Dios. Ahora, fíjate el fundamento. Nosotros decimos, por la palabra de Dios, Hebreos 2:14, que el diablo quedó destruido. Pero ellos dicen que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando ellos comprendan Gálatas 5:16 al 25, que la carne es contra el espíritu y que el espíritu es contra la carne, y que la carne es lo que se supone es el diablo, y que el espíritu es lo que está dentro, que es Dios, entonces ellos van a terminar hablando como nosotros y van a decir, el diablo quedó destruido. Así que por fuego, por la palabra de Dios, les será quemada su madera, y lo que ellos tenían por conocimiento será ceniza. Mientras que nosotros somos probados, pero seguimos siendo oro. Porque ellos dicen, no, no puede ser lo que tú dices. Ah, pero es verdad. Es verdad, pero no puede ser. ¿Les han dicho a ustedes alguna vez así? Amén. Cuando a usted le hablan de Hebreos 2:14 y le dicen, sí, no, sí, ahí está escrito, pero no es así. Como está escrito en Romanos capítulo 16, 25 al 27.
Y al que puede confirmar, este es Miguel, según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Cristo. ¿Quién aquí? ¿La palabra de quién? De Cristo. Y la predicación de Cristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora. ¿Cuándo es ahora? Ya. Y que por las escrituras de los profetas, como Daniel, que habló de Daniel 12:1, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Mi trabajo en el Señor es hacer que obedezcan esta fe. Más nada. ¿Y cuál es la fe? Los 10 mandamientos. ¿Se saben ya los 10 mandamientos? A ver, ¿cuál es el primero, Miguel Daniel? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? No dará imágenes. ¿Y el tercero? No tomarán de hermano. ¿Y el cuarto? No dar 7 sábados. ¿Y el quinto? Honra a tu padre y a tu madre. A ver, ¿quién me dice el sexto por allá? No cometerás homicidio. El séptimo. No adulterarás. El octavo. No robarás. El noveno. No mentirás ni levantarás falso testimonio. Y el décimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Yo lo recibo, que ya se lo saben todos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Obedecerlo. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es cada sábado recordar, ¿verdad?, lo que ya nosotros sabemos desde antes de la fundación del mundo, pero que se nos había olvidado. Y ahora lo estamos recordando para vivir por ello. ¿Qué le parece? Por lo cual clamamos por eso. Pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, como Daniel 12:1, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante de Cristo, para siempre. Amén. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Muy importante, mi amada iglesia, que nosotros entendamos que esto no es una guachafa, que así como estaba Dios con Moisés de la mano, llevándolo a hablar con el faraón para que le entregara al pueblo de Israel, y agarró y mandó las 10 plagas, y agarró a Moisés y a su pueblo y lo sacó por el mar abierto y lo llevó al desierto. Así hoy anda Dios con nosotros, de la mano con nosotros. ¿Eh? Ya nos sacó y nos libró del mundo de las tinieblas, nos sacó y nos libró del pecado, nos sacó y nos libró del infierno, nos sacó y nos libró, porque esa era la mentalidad que teníamos cuando estábamos en estas congregaciones tradicionales. Y nos ha trasladado ahora al mundo y al reino de su amado Hijo. ¿Estamos aquí? ¿Estamos en ese reino? Yo lo recibo, por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Vayan y háganse los exámenes para que ustedes vean que lo que están es mi amor con te quiero. Los prospero, los declaro prosperados con toda prosperidad. Esas cuentas este año van a estar full. Ustedes se van a asombrar de dónde va a venir tanta prosperidad. Y van a saber que proviene de el Padre Celestial. Los recibo, que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, brillando aún más que el sol. ¿Me entiendes? Como dice ahí en la profecía, los entendidos comprenderán, y ustedes son los que han sido emblanquecidos. Y por eso se presentan delante del Señor como una virgen pura a Cristo, sin mancha ni contaminación. Recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una flama, una llama flameante que alumbra todas las naciones.
con este conocimiento que cada uno de ustedes tienen activado desde antes de la fundación del mundo y por lo cual clamamos, Abba Padre. Cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35. Y como está escrito en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Con los frutos de mis labios. Frutos de mis labios, hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Hijo y Salvador. Hoy yo Clamo, Abba Padre, a Cristo Redentor. unidos y abrazaditos. Yo siempre nos tiene. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Hoy recibe la bendecida Sirelena. Somos uno solito, porque somos un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la Voluntad de Dios. Tengo un abogado que me defiende. Nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca Pierde un caso. todos los ganan. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó por la carne y la destruyó. Solo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si no quieres saber, Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destellan pura vida. cuando brilla más que el sol, Tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír o a escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, te presenté lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Esté atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas para la vereda, aquel príncipe Miguel. A ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Esté atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida se necesita una poca
poca de gracia, papá. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, Para duro. papá. Ay, y arriba, por ti querer, por ti querer, por ti querer. Yo sí soy de la gracia Y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo. con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito. Este sábado a las 6, este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, El Padre del remanente, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocios, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente. Nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente. Nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno Verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Señor Diosito de mucha gente. Nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedicaré tiempo a Dios, Agradecele siquiera que la vida te la dio, para que me mantuviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que ella anduviera. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Dios.